Bueno, hoy es sábado 26 de abril, son las 16:14. Hoy iniciamos una nueva mesa pública de diálogo de paz con Sebastián Pavón, representante legal del Movimiento Social Primera Línea Colombia. Y bueno, en este caso, pues decidimos finalmente plantear varios temas que se han estado abordando puntualmente este año y darle continuidad a lo que se inició desde noviembre del año pasado con esta propuesta de articular un proceso de paz y bueno, la finalidad es revisar varios de estos puntos y promover que se haga pues el debate y la discusión sobre diferentes temáticas. En este caso, le estaba compartiendo pues que hoy estoy de blanco, promoviendo el voto en blanco, pues porque yo personalmente estoy mamado de que esté mamando gallo, técnicamente o penalmente. Debería considerarse como prevaricato por omisión. Y pues bueno, en este caso le estaba compartiendo que ya empecé a conectarme con las organizaciones que lideraron el Comité del Paro del 2021. Tengo entendido que el 28 de abril se conmemora el inicio del paro, pues yo la verdad en ese momento no estaba muy vinculado a las actividades, estaba enfocado en otros asuntos. Y bueno, Sebastián, no sé lo que te comenté que consideras que puede ser relevante con lo que estás haciendo, que estabas compartiendo también una iniciativa de un referendo antiprivilegios de los congresistas, ¿no? Es que esto no está quedando, ¿sabes? ¿Qué? ¿No está grabando? Yo sí estoy Muchas grabando. gracias por esta verdad. Del chat. Allí me parece que está en No, vivo. es que no. Lleva 7 minutos en vivo. Aló. Era lo que, bueno, ¿cuál era el otro? ¿Me estás escuchando? Sí, ahí ya estoy. Bueno, ¿ya estás grabando normal? No, lo que te estaba comentando sobre lo que hablamos previamente, que consideras que es clave, pues para darle como un orden a lo que comentamos antes de iniciar públicamente. Pues a ver, una parte clave es lo que has tocado con es el plan de ellos mismos, por el espacio y todo. Pues sería bueno saber cómo están organizando como tal, y así como sobre ese espacio. Bueno, en este caso, en este momento, ellos principalmente están liderando un pliego nacional estatal. Eh, Se supone que hay unos 2 millones de personas que trabajan o viven del Estado. Ese pliego se hizo el 31 de marzo del mes pasado. Frente a ese pliego, uno de los últimos documentos que hice, que se menciona la primera mesa de diálogo que tuvimos, si no me equivoco es este, no es este, se da respuesta a ese pliego. Entonces, en este caso, muchas de las propuestas que se vienen planteando desde hace más de una década, puntualmente desde el Día Mundial de la Paz, que es el 21 de septiembre, y desde el 2014, en este documento pues se da una respuesta y una petición a ese pliego de peticiones, porque en este caso, este documento se hizo como una iteración exhortativa para concientizar, reflexionar, bueno, preargumentar, demostrar, justificar 4 elementos que digamos que de pronto no es fácil entenderlos al principio, pero es la correlación, causalidad y conexionalidad y consecuencialidad de violar derechos humanos constitucionales con los delitos de estafa y prevaricato por omisión. En este caso,
se citó, por ejemplo, lo que investigó el Observatorio Fiscal de la Javeriana en el 2024, o lo que identificó, que en el Estado el 61% de los gastos son gastos de funcionamiento, el 20% únicamente inversión social y el 19% estamos pagando intereses y deudas del dinero que se han robado y o despilfarrado durante siglos. Ahora, tengo entendido que ya este año subió al 20 e incluso Petro emitieron unos bonos este año, dos bonos, creo que de 1.400 millones de dólares o 14.000 o 140.000, no me acuerdo, o 1.900. El caso es que se hizo una emisión de más deuda para cubrir el déficit. El punto al que se trata de plantear en este pliego que está planteando la CUT, que de hecho, pues algo que me parece delicado es que me sacaron, no me dejaron volver a entrar a la CUT de Antioquia, o sea, estoy censurado, tienen reservado el derecho de admisión. Estoy hablando con algunas personas del pliego y hay pendiente una reunión la próxima semana con algunos de ellos, que el documento pues tiene los teléfonos de los negociadores y pues bueno, el ejercicio como iba presencialmente se frenó, pero ahorita se está hablando con algunas personas. A lo que voy con esto que es importante es que en este caso, a la mayoría de personas que no vivimos del Estado, nos va a tocar trabajar más para cumplir ese pliego. Un asunto que no se ha considerado porque ahorita se están peleando en la reforma laboral, mejorar los derechos de los trabajadores y demás, y pues al final nos va a tocar trabajar más para mantener los privilegios, y pues eso ya llega a unos límites absurdos, que aquí en este documento, por ejemplo, se comparte que el 8 de abril de este año, el Departamento de Oficina Gubernamental que inició Donald Trump y Elon Musk este año, desde el 20 de enero, no lleva ni 6 meses y a cada contribuyente le han ahorrado $931, que incluso el último dato ya va a casi en $1.000 y 150 billones de dólares a esa fecha y el último ya parecía 160. El caso es que una petición que se viene haciendo hace más de una década de poder hacer un diagnóstico del uso de la inteligencia artificial y se han planteado casos concretos de, por ejemplo, en ese caso fue un evento que fue una propuesta que presentó un evento en la Universidad de los Andes que está respaldado por Google. Imagínense todo lo que se ha despilfarrado perdido desde hace una década o desde hace 11 años, que ya van a cumplir 11 años el 21 de este año. Y aquí dando un ejemplo, lo que se plantea aquí es que en Estados Unidos ya empezaron a aplicar la inteligencia artificial para reducir los gastos del Estado y estos son los resultados en menos de 6 meses. Imagínense el problema, que eso es un perjuicio de que nosotros pudimos haber hecho esto antes y no se quiso. Incluso el punto es que aquí lo que se plantea, por ejemplo, es que el inciso 5 del derecho constitucional 40 nos da el derecho de tener iniciativa en corporaciones públicas. Y el punto con este documento es que como se conmemoró el 9 de marzo, el Día de las Víctimas del Conflicto Armado, aquí se plantea la gravedad de que además hay que extender a otro tipo de víctimas, que es un poco el enfoque que se viene conversando de este proceso de paz que venimos ya como formalizando a partir del documento que ustedes conocieron cuando cambiamos de Congreso, que fue el 20 de julio que se hizo un pliego de peticiones. Y pues aquí ya se empieza a categorizar víctimas de políticos, de fiscales, jueces y magistrados y de banqueros. Y pues la finalidad es como darle más eh, legitimidad a este proceso y que podamos además ayudar a categorizar diferentes tipos de víctimas, que aquí pues se plantean tres que en general eh, considero que son muchas de las que más afectan en los conflictos que se generan. Y pues bueno, en este caso se da un ejemplo concreto del problema que hay con ese pliego e incluso se pone a consideración la propuesta que presentó en la campaña de Fajardo después del estallido social, que tengo entendido que en 2 días se conmemora algo, que ahorita nos comparten un poco esa parte que yo no tengo tan presente de eso. Una propuesta que el gobierno nacional dijo que le iba a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo por allá en agosto del 2023 y no ha hecho nada. Entonces, pues bueno, aquí básicamente se refresca un poco la memoria y se profundiza más sobre el problema del delito de prevaricato por omisión y estafa, que en este caso la estafa dice que el que obtenga provecho ilícito para sí mismo, para un tercero, generando perjuicio ajeno, induciendo, manteniendo en error a otros a través de artificios y engaños. Aquí pues se plantea la profundidad de los artificios y engaños que usa el régimen judicial, eh, fiscales, magistrados, jueces, que incluso el año pasado se supone que se debieron haber iniciado las investigaciones de prevaricato con una fiscal, que es la fiscal Bárbara Useche,
y está grabado también que pues no han hecho nada. Lo mismo con las denuncias de estafa, no han hecho nada. Y pues bueno, aquí finalmente también se compartió recientemente unas noticias que muestran estudios que la impunidad es altísima y sobre todo los delitos de a la administración pública de corrupción que hasta el 2023 eran como 60.000. Entonces, por ejemplo, desde el 2024 que se empezó a denunciar por prevaricato, pues técnicamente hasta eh, en ese momento mostraron una impunidad como el 94%. Y el asunto es que en este momento los que se han hecho desde el 2024 ni siquiera tienen el número de denuncia, o sea que eso ni siquiera aparece en las estadísticas, lo que es mucho más grave, que técnicamente debería estar más estadística y no pasa nada. O sea, el punto es que estos son pruebas para considerar reformas a la Constitución y pues hasta el momento se han identificado 8 asambleas constituyentes. No sé si has podido revisar ese documento puntualmente o en qué parte van con lo que se ha compartido. Te escucho, te escucho. ¿Se escucha? No se escucha. Tiene el micrófono apagado. El micrófono está apagado. ¿Habla, El habla? tema de los prevaricatos, ahí, Sí, ¿sí? sí. Bueno, todos estos temas del prevaricato, pues, no sean, no he visto respuestas, creo que están todas dirigidas por su correo. Lo que veo es que el documento pues, tiene más de 160 puntos, entonces no lo he revisado como tal. No, no solo el prevaricato, la estafa tampoco. O sea, porque aquí hay un debate que es un punto importante, que incluso algo que se dimensiona en la magnitud del problema que hay en este momento dentro de los servidores públicos, son los que están en las universidades públicas, los profesores, investigadores, científicos y demás. Las universidades públicas ya llegaron a un nivel de déficit que pues en este punto es prácticamente, no sé si pagable o impagable, pero se estima que son más de 19 billones de pesos. Allí se pone a consideración que eso implicaría que si somos unos 53 millones de habitantes, nos tocaría poner de a 358.000 pesos a cada uno. Y se plantea que en el 2023 Ecopetrol produjo aproximadamente ese monto, cayó en el 2024 a 14 billones, o sea que prácticamente para cubrir ese déficit habría que destinar todas las utilidades netas de Ecopetrol y también lo que se planteó en el documento que dio inicio a la primera mesa de diálogo pública, que en el 2019 se estimó que Ecopetrol, perdón, que el narcotráfico podía producir 19 billones al año. O sea que en este momento, la verdad, algo que se está planteando es que si en el 2021 hubo un estallido, digamos, por un inconformismo social de injusticias y carencia de oportunidades, a futuro con la gravedad de las finanzas públicas, esto que está pasando ahora pues con el presidente es como pan de hoy, hambre de mañana, creo que es el dicho, y la verdad ningún político ha hecho nada, o sea que los perjuicios futuros van a ser incalculables porque se están despilfarrando recursos, incluso pues lo que se plantea es que pues hay dos rutas también para salir de la pobreza, el crimen es una de ellas, por ejemplo el narcotráfico, la hora activos, cometer crímenes, pero, pues si no hay manera de poder educar a las personas y eso está financiado, ese sistema, e incluso se está despilfarrando porque hay cuentas que plantean que en las universidades públicas cada estudiante cuesta mucho más que una universidad privada. No sé exactamente qué es lo que pasa, pero eso es algo bastante curioso a revisar. El punto con esto es que ahorita hay una negociación en el caso pues del presidente de la CUT que en enero dijo que si no aprueban la reforma laboral lideraría un nuevo estallido, pues eso es un punto que yo creería que a futuro, en unos 6 o 7 años que se acaben las reservas de petróleo y de gas, que allí se vuelven y se tocan, la verdad la crisis, de la gravedad de lo que va a pasar, eso puede generar una guerra civil, o sea, del hastío que hay entre las personas, porque todo va a quedar caro, porque las personas no saben, digamos, pueden tener alternativas de otras cosas diferentes, algo que ya no se puede vivir de ello. Y en fin, sumado a otro problema, que es algo que la verdad no quieren abordar, sobre todo las escuelas de economía,
que espero que se pueda abordar en las públicas, y es lo que implica la escasez gradual y el agotamiento definitivo de todos y cada uno de los recursos naturales no renovables. Un documento que inicié este año, el 28, lo empecé a compartir un poco extenso con hipótesis de la inteligencia artificial de lo que implica el agotamiento de diferentes recursos, el litio, la plata, el petróleo, el cobre, en fin, las tierras raras, y todo eso, digamos que estamos montados en un modelo eso es un punto que se plantea también allí, el problema de no respetar el derecho humano 27, que es el derecho a participar y disfrutar del progreso científico y los beneficios que de él resulten, y cómo esto está ligado, esa violación al delito de estafa, al menos desde la interpretación del Código Penal de Colombia. Porque cuando no se utiliza los métodos científicos, pues todos mantenemos inducidos o mantenemos en error, es decir, no tenemos ni idea. O sea, si eso es cierto o no es cierto, pues no se ha probado científicamente. Entonces, cuando no responden una petición y cuando no responden, como dice la ley, que responder de fondo, que responder de fondo es resolver, decidir o hacer algo con el mayor rigor posible, pues para salir de un error, pues eso es gravísimo. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta reunión que estamos teniendo ahorita, cuando pueda haber en unos años algún problema, pues aquí dejamos un precedente histórico de quiénes fueron los responsables de no tomar las decisiones como un perjuicio. Y algo que también se hizo este año fue el día que salió esa audiencia de Daniel Quintero. Ah, güey, madre, me cortaron la Ahí grabación. está bien. No, cuando salió la audiencia de Daniel Quintero, no, creí que la habían cortado. Eh, Mostraba como un juicio, el primer juicio que llevo por prevaricato. Todo algo que ponía a reflexionar es que se pongan los jueces y magistrados y fiscales en el papel de indiciados. O sea, con todas estas pruebas que se han acumulado y todos los políticos que en algún momento la ley no pase, o sea, que no sigan cogiendo la de ruana, porque en algún momento las personas se van a hastiar. Ahora, el punto es que pues venimos recogiendo pruebas y queda el precedente. Bueno, se envían propuestas, se envían planteamiento, hipótesis, violan derechos constitucionales, humanos, se les solicita a los que, es que el problema con esto, y es la gravedad de poner en consideración el prevaricato y la estafa de los jueces, porque es que si a nadie le da la gana de respetar derechos, los que se supone que sí tienen la potestad de hacerlo son los jueces, fiscales y magistrados, de De investigar y acuerdo. juzgar. Y ahí es donde está la paradoja de cómo nos pensamos en una reforma constitucional, cómo iría a funcionar un sistema judicial, porque esto es un régimen. O sea, si ellos no dicen, sí, esto hay que hacerlo, no hay que hacerlo porque es una violación, esto genera un perjuicio, pues seguimos en una anarquía. Entonces el problema es que ellos son causantes de los perjuicios. Y el punto con esto es que o supongamos que ellos estén muy ocupados porque no tienen los suficientes recursos para cumplir las denuncias que tienen. Pero el hecho de que ellos permitan que se roben los recursos, ellos son responsables porque ellos son los que tienen el poder. O sea, en este momento, nadie más que ellos tiene el poder de obligar a que alguien haga o deje de hacer algo. Y pues todo lo que se está planteando está en la Constitución. Entonces, un poco la estrategia en este momento que se planea es que los científicos, como tienen ahora sí un problema de que las universidades públicas están desfinanciadas y ya se les está dimensionando la magnitud de ese problema, ayuden a que estimemos los perjuicios para que podamos ir a los fiscales, jueces y magistrados a mostrarles con el mayor rigor científico los perjuicios que hay. Entonces, la última gestión que hice ayer fue enviarle a un maestro que tuve en modelos de simulación financiera, que es profesor de la Universidad del Valle, estudió pregrado en Univalle, maestría de especialización y se doctoró en Italia. Y con el grupo de simulación matemática y cálculo científico de la Universidad de Manizales, pues para que planteemos los perjuicios basados en el delito de estafa y podamos, en este caso, dando un ejemplo de Dodge, que se permita hacer el diagnóstico de la inteligencia artificial para poder revisar cómo se gastan los recursos, porque imagínate si en este momento los gastos de funcionamiento están en el 61%, cuando ese pliego de peticiones que están pidiendo que le aumenten el IPC más el 5%, entonces, ¿cuánto nos va a tocar trabajar? De hecho, una petición que se hizo fue que nos dijeran cuánto iban a quedar los gastos de funcionamiento, cosa que no creo que vayan a hacer si no se logra una capacidad digamos, de conciencia social y hasta de movilización y de protesta y de acciones legales y penales alrededor de este problema. Si no, no va a pasar nada. Y la verdad, yo creería que en este momento no va a pasar nada, pero yo lo hago para dar un presente histórico a futuro, por lo menos algo que se plantea aquí, que también se dejó esta pregunta creando un Twitter de Pacifram. eh, el derecho constitucional 22 dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces la pregunta que queda aquí
frente a las personas que reclaman el derecho por la paz es que si las inacciones y o acciones de una persona están alineadas con su deber obligatorio para exigir ese derecho. Entonces, el hecho de que la sociedad civil en general, los ciudadanos no hagan nada, luego no exijan un derecho, porque esto sí va a ser un caldo de cultivo. Entonces, en el caso de lo que se vivenció en el 2021, que hubo un estallido que fue como un tráiler de una guerra civil, esto a futuro, cuando haya más caos y haya más escasez y más austeridad y más deuda, eh, esto va a ser peor, pues para mí. Entonces, pues no sé desde ese punto de vista cómo lo prevé, qué acciones consideran que se puede tomar desde el movimiento para pues plantear en esta coyuntura, que digamos que ahorita, a diferencia del 2021, yo no conocía a los actores que participaron en el estallido, ahorita estoy hablando con varios de ellos, pero finalmente tampoco veo como algo como que sí venga, o sea, que haya una voluntad de que organicémonos para esto es importante, esto no. O sea, al final hay un silencio que me parece peligrosísimo, porque no se dan cuenta de la dimensión de lo que a futuro va a pasar. Y yo, por ejemplo, en este caso, lo que trato de hacer es dejar el precedente que en algún momento, pues yo traté, procuré hacer lo correcto, así como en el 2021 terminó el estallido, presenté una propuesta que considero que era clave para ese problema, que incluso el día que falleció el Papa, se la envía a los jesuitas, a los hermanos maristas, al Vaticano, basado en las palabras que decía el Papa y que el Papa cuando estuvo vivo no era coherente con muchas cosas que se les planteaban, que de hecho los jesuitas, por ejemplo, respondieron frente al proceso de paz que no tienen interés en participar en las propuestas. Y el asunto es que, pues esto, tienen un doctorado de paz en la Universidad del Valle y la Javeriana, se le plantea un tema, un proceso de paz y que no tiene interés en la paz. O sea, me parece profundamente absurdo que no se haga nada. Y pues se supone que es la búsqueda, por ejemplo, de Jesús, de los jesuitas. Entonces, un poco el contexto de que la inacción de las personas es caldo de cultivo futuro, porque al final las personas pues terminan estallando. Y yo personalmente estoy hastiado, estoy mamado y yo sí en este momento sí estoy que exploto, yo estoy mamado de tanta mierda, o sea, honestamente. No sé cómo lo veas en ese sentido. Bueno, a ver, en este sentido, digamos que, bueno, en este momento, con los compañeros de diferentes ciudades con los que aún están dentro de los grupos, seguimos, bueno, estamos organizando un proyecto que viene pues con una serie que se está construyendo. Referente al tema del ACUD, para que vamos por puntos, donde habla de que el presidente de la CUT habla de liderar un nuevo estallido social. Es muy importante escuchar esa parte porque es que nos damos cuenta y ahora están ellos certificando de que no fue la primera línea quien convocó y quien armó un estallido social en 2021, sino que fueron ellos quienes hicieron todas estas convocatorias y de acuerdo a esto, y eso nos da pie para que se confirme cada vez más que el tema de primera línea fue algo, una efervescencia que se dio en un momento de convocatorias, que realmente no era una organización armada que estaba lista o que estaba planeando pues destruir un país como tal. Entonces, de una u otra forma, la gente de la Comité del Paro, todos ellos pues tienen ciertas responsabilidades en todo lo que prácticamente nos han involucrado como parte de las primeras líneas y las acciones que se dieron en 2021 y en otras ciudades, pues 22 y parte del 23. Eso por una parte, de que lideren un estallido social. A ver, lo que pasa es que estas organizaciones obreras siempre están manipulando al trabajador, siempre los están obligando a salir, a acudir a esto, pero no son unas voluntades, digamos, personales de cada uno de ellos. Cuando me dices que te preocupa un poco el silencio, que hablas con varios de primera línea y todo eso, aparte de las inconformidades que ya traíamos, digamos, con todos los gobiernos anteriores, también existe una gran falta de compromiso de los políticos actuales, de los funcionarios. Vemos que se comportan igual o peor que los políticos que venían rigiendo el país anteriormente. Vemos que vienen creando los derechos, comentario que hiciste de denunciar el embajador de Colombia en España por prevaricato, lo cual correctamente
prácticamente le cabe un prevaricato por estar moviendo documentación donde se reflejan calumnias. Vemos los comportamientos de una representante de los colombianos en el exterior que no generan garantías más que para los grupos que han estado en la política siempre. Entonces, de una u otra forma, ha habido un abandono de un mismo gobierno por el cual se luchó, por el cual se perdieron muchas vidas y no ha valido la pena, ¿sí? Porque no solamente dejaron muchos jóvenes a un lado, olvidados, con traumas psicológicos, las víctimas, leccionados y todo esto. Entonces, entrar a indagar sobre algo que la gente no tiene muy claro, en su caso, estudian mucho el tema de la energía renovable, de los metales, el tema del petróleo, y profundizas en ello. Toda una gran cantidad de la juventud colombiana que no estudia y no se prepara en estos aspectos, no tienen esa visión y por ende en el momento no se preocupa. Más bien uno se centra en que este gobierno prácticamente se organizaron ellos y dejaron abandonado mucha parte del pueblo colombiano que los apoyó en ese espacio. Salgámonos un poco del contexto de la juventud y del tema de primera línea y vámonos al tema de las personas que están en vida, de 28 años en adelante, que no tienen un proyecto, que no tienen un apoyo del Estado, donde quedan esas personas, los que no caben en el adulto mayor y los que no caben en los jóvenes de 18 a 28, para tener llamas como los han tenido. Entonces, digamos que ese silencio no es porque quieran o estar ahí como de parte de un gobierno y esto, sino porque es que hay una inconformidad con un gobierno que se ayudó a instalar. Hay una inconformidad con los gobiernos que venían instalados en el poder que aún continúa así, que no se ven unos cambios de fondo que realmente generen garantías para las comunidades. Entonces, a partir de eso, ¿quiénes vienen a hablar? Lo que decías, la gente de la CUT, ellos vienen a hablar porque es que son las organizaciones que trabajan de la mano de los políticos, los que se sientan y los que comen de los recursos de los políticos, del mismo pueblo, de los proyectos de los políticos radican, con los cuales generan con qué ellos vivir y con qué robarse toda la economía prácticamente de un país. Entonces son ellos los que están en esos espacios, pero por lo general los jóvenes y estas organizaciones no están metidas allí porque tampoco les dan un espacio para participar directamente, porque se generan espacios como este. O sea, durante el estallido social, 3 meses luego del 28 de abril de 2021, la CUT, el Comité del Paro y todos los negociaron, negociaron con Duque, negociaron con el gobierno que había de turno, y entonces allí dejaron de representar una juventud que salió a defender esas manifestaciones que ellos mismos convocaron, que ellos mismos obligaron las centrales obreras y todo a salir a las calles, detuvieron todo, teniendo en cuenta que veníamos de una pandemia y todas esas cosas se dieron, se hizo una mezcla y cuando ellos lograron su objetivo de que les prestaran atención, pues negociaron, se retiraron de las calles y dejaron a esos jóvenes que siguieran luchando por unos derechos, por unas medidas que estaba adoptando un gobierno, donde no se tenían en cuenta más que a los empresarios y a estas mismas centrales obreras. Entonces, claro, escuchar a los que ellos dicen que vuelven a liderar un estallido social es muy, digámoslo, indignante, por una parte. Y por otra parte es interesante porque nos da pie para abrir un poco el ojo y empezarle a mostrar a Colombia y digamos a la oposición, que es quien nos ha señalado de terroristas, de guerrilleros y todo esto, y de tener una organización criminal, que empecemos a mirar quiénes son las organizaciones que ahorita estallido social, ¿cierto? Donde prácticamente los que dieron a pagar los terroristas fue la colombiana, que salió cansada de todo. Bueno, lo que preguntaba sobre cómo el inicio de, el inicio de
eso venía apalancado por el 18 por todas las acciones que había, pero en el 2020, le dije, le dio tanta presión que ya se estalló y se dio todo lo que ya conocemos como estallido social dentro del paro. ¿Cuánto duró ese Entonces, estallido? Es que yo no me acuerdo. ¿3 meses? a ver, siguieron con unas exigencias desde que también los pliegos y todo lo que se había propuesto en todo lo que paro y todas estas estaban promoviendo al inicio. Entonces, al negociar ellos y quedar en las calles con los pliegos y todo eso, pues muchos grupos como los de Cali terminaron negociando con el sus trabajos de la agricultura, con programas y todo eso. El Medellín terminó siempre saliendo de la mano de los que todo el tiempo se consideran una masiva de muchos líderes. Esto, pues, fue el 27 de abril de 2022, pero durante unos meses fueron en las calles con unas exigencias que aparte de los precios pues, se logró que el gobierno nacional por lo menos también instalara desde donde está el tema de los presos políticos del estallido social, una comisión accidental que se instituyó para mirar los derechos que se estaban violando con ellos y posteriormente por parte del gobierno pasar a defender esta, estos jóvenes que se encontraban detenidos. Justamente, hay un secreto que hay responsabilidades, pero también hay, digamos, falsos judiciales que se encontraron a muchos de los que fueron capturados. Ya. Bueno, pues en este sentido, yo aquí tomé nota y no sé si estás, digamos, interesado en que esa petición quede allí en consideración y es solicitar una reunión con el presidente de la CUT. O sea, yo al señor lo he llamado, ya no me contesta, eh, y pues he estado hablando con las personas del pliego de peticiones, pero él planteó eso públicamente de que frente al presidente de ACOPI y de FENALCO y de la ANDI, que con ellos todavía no se ha podido concretar bien este punto. Si a mí sí me parecía importante, por lo menos dejar un precedente de que dada la magnitud de lo que, por ejemplo, en el caso tuyo, percibís que está pasando, ¿qué creerías que tu conciencia te diría que se solicitaría para dejar el precedente que en algún momento de la historia eso se trató de hacer y que cada persona lo puso a consideración? Y yo lo digo es porque yo en este momento algunos documentos y muchas cosas que termino diciendo, haz lo que diga tu conciencia y prepárate con la mayor armonía posible para el caos. Que este año justamente por eso inicié una organización sin ánimo de lucro con el nombre Armonicaos, y el eslogan es sembrar armonía, resistir el caos con propósitos. Y el punto de resistir lo uso por esta palabra de resistencia y todo eso, porque es que si hubo un trailer en 2021, el asunto de lo que, incluso lo que me dijiste en un momento de energías renovables, ese nombre renovable sostenible, empecé a concluir y haciendo análisis con inteligencia artificial, eso es mentira, o sea, no hay nada ni renovable ni sostenible, sino menos insostenible y un poco menos irrenovable. O sea, es que es un punto que estamos inducidos y mantenidos en error y el problema que yo tengo en este momento es que como a mí no me respetan el derecho humano 27, yo estoy con la comunidad científica peleando eso porque yo hace 20 años, más de 20 años, cuando salí del colegio, decidí estudiar filosofía de la economía con los jesuitas, porque se supone que es la ciencia que estudia cómo se gestionan los recursos escasos de una sociedad. Y yo 20 años peleando y siempre creía que la ciencia de la tecnología podía hacer algo, pero llegué a un punto este año en que ya empecé a ver, creo que no. Ahora yo me dirijo a la Asociación de Economistas, todo eso y nadie dice nada. O sea, el punto con esto es que yo ya llegué a un punto
en el que a diferencia, por ejemplo, en el 2023 que estábamos hablando con estas mesas de diálogo, creo que en esa época yo no entendía bien el delito de prevaricato, apenas lo estaba analizando. En el 2024 lo profundicé y del 2024, hace más o menos un año, empecé a profundizar la estafa. Entonces, en este momento hay una iniciativa de prevaricatones y estafatones. Ahora, a lo que yo voy con este asunto de cómo creo que se debería estallar ahorita, o sea, si se logra pasar de la fase de una concientizatón, que la gente entienda, ok, o sea, analicemos, si ahorita las cosas están difíciles, cada vez van a ser peores, ¿cierto? Y creo que eso es un buen punto, tocar dentro de lo difícil que sea esa realidad, estos asuntos dentro de la abundancia y la escasez y no dentro del caos de la escasez gradual y del agotamiento definitivo. Es que cuando ya no hay nada, o sea, en el caso, supongamos un país, por ejemplo, en el mundo todavía quedan como 50 años de petróleo, pero en el caso de Colombia en 6 o 7 años que ya no hay petróleo, o por lo menos no está explorado y no se puede extraer. Ya no entran 14 o 19 billones al año, eso es un hueco y de la deuda más grande y toca seguir recortando y recortando. Entonces, si en la época de Duque salieron muchas personas a protestar por una reforma tributaria, creo que de 10 billones. Imaginémonos en 6 o 7 años cuando eso no esté. Ahora es donde decimos, por ejemplo, en el caso tuyo, que vos que quisieras poder estudiar derecho, algo que se le plantea a los científicos, venga, abramos los cursos abiertos, que eso lo hemos hablado nosotros, y siguen sin hacer nada. O sea, uno les manda un correo, les plantea esto, y no les importa. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, en este momento ya de pronto poniéndoles en la conciencia, miren, o sea, las universidades públicas ya llegaron al límite del abuso de los políticos. O sea, esta vaina se va a seguir inflando, inflando y al único que yo medio veo que toca un poquito el tema es al exministro de Hacienda de Duque, que yo tengo el número que incluso ayer me contestó el asistente, lo va a compartir esta reunión, que toca lo de la austeridad, que fue el ministro de Hacienda de Santos, y eso pues que tampoco responde, y a Oviedo más o menos allí también, que son como candidatos presidenciales, pero no sé de parte tuya, digamos desde tu perspectiva, que también a quienes estuvieron en el 2021 participando en ese hastío, porque yo en esa época no estaba tan hastiado, o sea, yo en esa época estaba documentando lo que científicamente creía que iba a hacer, yo estaba escribiendo mi segunda patente en inglés, o sea, estaba haciendo el proceso dentro de la diplomacia o la formalidad normal, como que dijo pero yo ya pasaron 4 años, yo estoy hasta la mierda, o sea, no estoy diciendo vamos a explotar, a volver mierda al país, pero sí algo que, por ejemplo, le dije este año con una reunión de la CUT a 2 personas de la policía, que te va a pasar el contacto de Medellín, hay que verificar legalmente si hacerle plantón en la casa y en las oficinas a los fiscales, jueces y magistrados que tengan diferentes casos, pelear eso si eso es legal o ilegal. O sea, incluso algo que se le planteó a la policía de los militares, un protocolo de protesta militar y policial y que se pelee eso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque los derechos humanos aplican para todos. O sea, en el documento del 20 de julio del 2022, cuando cambiamos de delincuente en el Congreso, se planteaba que protestaran los militares y los policías. Ahora, el punto es que en este momento el problema de fondo es de los magistrados, jueces y fiscales. Porque si ellos dicen, ok, esto que se está planteando sí se debería hacer porque sí hay derechos, pero el problema es que técnicamente el Código Penal dice, ellos usan artificios y engaños, inventan que no sé qué, que no sé cuándo, pero en el último documento dice, ustedes no se dan cuenta de la magnitud del daño que ustedes están haciendo porque uno ya, ¿a quién más acude? O sea, si un juez dice, condénelo, investiguelo, o un fiscal, y está cometiendo un delito, deja hacer esto, permite hacer eso, o sea, todo lo que se está peleando en este momento tiene el hilo y ahí donde lo que decía, causalidad, correlación, conexionalidad y consecuencialidad, que incluso esto en diciembre, cuando presenté una propuesta a ese departamento de eficiencia gubernamental, del que estamos hablando de lo que se han ahorrado en menos de 6 meses, antes de que iniciaran, yo pasé una propuesta porque hicieron un evento abierto mundial y yo presenté eso. Y esto lo vengo proponiendo hace más de una década. Entonces, imagínate qué hubiese pasado, que por ejemplo esa iniciativa que presentó el 21 de septiembre del 2014 que es una manera de cambiar los daños en las mallas viales, porque eso no se sabe cómo se mide, o sea, eso es un muestreo manual que si dicen este daño cuesta 500.000 pesos o 5 millones, ni puta idea, o sea, nadie puede saber si sí o si no, si dicen eso y no lo revisa nadie. En Bogotá nada más reparar la malla vial cuesta 7 billones de pesos, según ese método. Y desde hace más de una década se propuso eso. Entonces supongamos que no cueste 7, sino 5 pero más preciso, imagínate qué puede haber con 2 billones. O sea, nada más dando la dimensión y que incluso algo que se planteó allí, que es la auditora general de la Nación, que dice en una revista, creo que Infobae,
que ella tiene un plan estiman que en corrupción se pierden como 50 billones anuales. Ahora, yo creo que más o menos es ese dato, porque no dicen cómo lo calcularon, porque a los políticos dicen que la cuota es del 10%. O sea, ese es como el modus operandi. Y pues claro, si tenemos un presupuesto de 500 billones, pues el 10% pueden ser 50. O sea, hay como sacando cuentas de mano de dónde sacaron ese dato. Pero a lo que quiero llegar con esto es que esto es una bomba que se infla y esta vaina cuando explote eso es caos y no porque se esté invitando a que la gente, como la central obrera, vamos a armar un estallido, pues puta, ya es del hastío tan triple malparido, al final es una guerra civil. O sea, eso es un problema que si la gente ya no le llega el subsidio, no encuentra empleo, empieza a tener hambre, empieza a robar, es caos, o sea, eso es caos. Y el punto es que ahorita estamos hablando de esto y se están poniendo elementos de cifras que incluso eh, invertir, por ejemplo, en ciencia, tecnología e innovación, Petro, en ese documento aparece, para el próximo año es el presupuesto más bajo de la historia y es mucho más alto el presupuesto de este año en ciencia, tecnología e innovación de Medellín, que es uno de los 1.100 y pico de municipios de Colombia, que el de todo el país para el próximo año. Es una vaina supremamente absurda y esto es lo que está pasando. Entonces, pues a lo que yo veo es que, ¿por qué antes sí había un hastío para protestar si ahorita las condiciones están mucho peores de antes? Y yo lo que percibo es que lo poco mucho de privilegios que hay ahorita con que la izquierda, por lo que llaman la izquierda, que eso es una payada, esos son artificios y engaños, eh, como está en el poder y es la primera vez, tiene miedo de perder lo poco mucho que hay, que por lo menos hay como cierta vocería o algo, y por eso no hay una manifestación de inconformismo. Entonces, pues yo no sé en este caso, también un poco que el liderazgo que despierta lo que hiciste hace 4 años, cuando estuviste hace 4 años, pues si las personas que estuvieron allí con la representación tuya, si no mencionamos esto a futuro, porque hay cosas que yo considero que todavía no prevé, o sea, por ejemplo, imagínate algo de inteligencia artificial que en menos de 6 meses está ahorrando 150 billones en Estados Unidos. O a cada contribuyente $1.000, o sea, casi $1.000. Y no llevan 6 meses. Y ahora, ellos no están haciendo eso abierto a todo el mundo como se viene proponiendo. Que esto yo lo vengo proponiendo desde el 2021 también y se lo propuse a la exdirectora de Gobierno Digital de Duque en esa época. Y no ha pasado nada, pasó Petro. Y lo que te trato de decir es, cualquier ahorro importante, por ejemplo en el caso de la cobertura de universidades públicas, que se abran los cursos abiertos, es algo que lo he validado y que es una opción. O sea, por ejemplo, los que están en España y que va haciendo cursos o exámenes cierto tiempo y no hacen ahora, ya que hablaste el tema de los colombianos en el exterior, otro problema que hay es que por ley, Cancillería y Defensoría del Pueblo debe defender nuestros derechos en el exterior. Ahora, ellos se escudan que si uno no vive territorialmente en el país, no hace nada. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, ayer Meta respondió que se aplicó un fondo de $500 millones para mejorar productos de Meta y usar la inteligencia artificial de ellos que no estaban interesados en lo que les propuse, documento que quedó allí. Ellos violan el derecho humano 27, porque es que esas redes estamos casi que obligados a usarlas y pues el asunto es que las censuras, que incluso ayer me di cuenta que bloquearon una comunidad de Another Stupid Brand de 20.000 personas en Facebook, o sea, la borraron. Ese fue el regalo que pasaron. Y eso se debería anunciar, ellos por ley deberían hacer y no hacen nada. Ahora, denunciemos por prevaricato y estafa, tampoco hacen nada. Entonces, a lo que voy es que ya en este momento el problema principal está en los magistrados, jueces y fiscales, porque son los únicos que si ellos dicen, sí, esto me parece que es coherente, hagan o dejen de hacer lo que están haciendo. Pero como ellos no hacen nada, entonces estamos en una anarquía. Entonces, pues el punto que no sé qué piensas de eso, porque ahorita el fondo del problema está por allí. Y ahí donde está, pero entonces, ¿qué hacemos para presionar a esas personas? Porque no hacen nada, ni Consejo Superior de la Judicatura, ni Corte Suprema de Justicia, ni Consejo de Estado, ni Corte Constitucional, ni nada de eso, ni Comisión Nacional de Indisciplina Judicial, porque uno es de disciplina, no es de indisciplina, ni Fiscalía, nada, nada. Eso es una vaina puta, es que ellos mismos son los que están cultivando el caos. Entonces, ¿uno a quién acude? Pues puta, y yo ya hasta el Vaticano le dije, pues pidámosle a Jesús que venga y traiga justicia, una corte cosmológica, no tengo ni puta idea, Buda, no sé, porque es que eso es culpa de ellos principalmente, porque si ellos no juzgan, no pasa un culo. Y es lo que te digo, al final, aquí nos reímos y todo, pero esto se va a armar un mierdero, el hijo de puta, cuando empiecen los problemas porque se acaban los recursos. Y otro punto, por ejemplo, de un problema muy grave que hay. Supuestamente, según la inteligencia artificial, la deuda mundial está
en más de 314 trillones de dólares. Supuestamente no hay recursos naturales no renovables para pagar eso, ni sacando todo el petróleo, ni el agua dulce, nada, nada, ni el oro, ni la plata, ni el gas, ni nada. Eso no se puede pagar. Y eso es un punto con los banqueros que se dedicaron a inventar números. Y por ejemplo, algo que hizo esta vaina de Elon Musk, bueno, esto no es de Elon Musk, pues que identificó ese departamento. En Estados Unidos hay 14 computadores que supuestamente inventaban dinero de la nada y encontraban que envían dinero anónimamente a quién sabe quién con diferencias del 10%. Entonces, por ejemplo, el caso de los banqueros, ¿quién carajos controla si en una cuenta no aparece dinero? No, eso no lo controla nadie. Y, por ejemplo, en el caso de que ya la deuda no se puede pagar, puta, o sea, ya estamos al límite de un montón de vainas que pues esto ya no es ni siquiera un estallido, esto es una guerra civil y una guerra mundial como nunca en la historia, porque pues si no hay recursos, yo no sé ahí cómo queda y no hace nadie nada, ¿no? No sé cómo veas esa problemática de luz a lo que se viene planteando este año, porque esto no era una conversación que tuviéramos en el 2023 y ni siquiera en el 2024. Esto sí es un punto, una conclusión nueva frente a esto, e incluso frente al asunto del proceso de paz. O sea, como se está planteando liderado por víctimas y no por políticos y victimarios, porque ya hay suficientes pruebas. Y el asunto de ir ayudando a recopilar, a categorizar víctimas y a establecer un método. O sea, eso científicamente sería evaluar. Y el asunto, por ejemplo, lo que planteó la Javeriana, yo estudié allá, hablé con la persona del doctorado y me responde, no tenemos interés, pues, pero el punto es, mira, pues aquí estamos haciendo un ejercicio nada teórico, personas que estuvieron participando en estallido, que incluso en una de las conversaciones que yo no sé si te acordás que yo compartí eso, alguien de los que estaban en los grupos que armaban, por ahí me escribió que él fue firmante del ELN, y algo también clave que aclaré frente a este punto del asunto de Pacifram con respecto a lo que Petro en su momento dijo que hay que tratar con amor al Tren de Aragua. Expliqué un modelo de un mapa que encontré en internet que muestra los niveles de conciencia, demoníaco, animal, emocional, racional, amor y autorrealización. Entonces expliqué un poco por qué llamaba Pacifran. Entonces, pensando en que el amor era como el último nivel, pero pensemos en personas que están en el día a día o una persona que tiene un arma en el monte porque no hay más opción, pues no le puedes decir que trates con amor, pues puta, pues si estás en un estado animal de supervivencia, pues puta, pues entender también cómo funciona la energía en este planeta, ¿no? Entonces, un poco para aclarar el cuento de Petro, que dijo pues que era un tema a tratar con amor, no sé incluso en tu realidad cómo percibas eso que él planteó públicamente, que yo hasta se lo escribí a Estados Unidos, que no sé cómo lo interpretaron, que hasta pudieron haber tergiversado un poco lo que él dijo para legitimar, no sé, porque igual, mira, no se grabó. El problema es que cuando no se graba, uno le dicen que dijo y no dijo, y eso es un problema, hijo de puta. Pero bueno, el caso no sé cómo veas ese asunto en este contexto. Pues a ver, a ti de lo personal, el tema de tratar grupos terroristas, de grupos delincuentes, grupos que le hacen daño a la con amor, eso creo que para eso se creó el tema de la justicia y la fuerza. Eso funciona, pues no hay un avance, no hay una seguridad y si no hay una seguridad, pues no va a haber un avance económico. Es decir, no hay empleo, no hay empresas, no hay construcción de una sociedad que pueda generar avance y desarrollo para las mismas comunidades. Eso sí, es muy claro que desde que no hay una seguridad, no hay todos estos grupos, lo único que hacen es daño a los empresarios, a las mismas comunidades, destruyen muchas vidas, matan personas por robar, por extorsionar y todo eso. Entonces, pues es un planteamiento que, bueno, no lo vi, pero desde tratar grupos hacia el norte de la ley, que no son, que no pertenecen al mismo territorio nacional colombiano, con amor, pues me parece más como una organización de temas políticos, un país vecino, más allá de querer llegar a algún acuerdo. Tiene que haber un acuerdo con una organización crítica como esta internacional que no corresponde a Colombia. Tema cuando están masacrando, robando, secuestrando, extorsionando los mismos colombianos. Entonces, pues es un planteamiento que no me cae en la cabeza como persona, ya después como a título personal. El tema de que si sería bueno que el presidente de la Junta, a ver, a título personal yo creo que sí tendríamos que tener esa reunión
supuesto que debería ser público, pero yo creo que me gustaría, y de hecho lo voy a plantear con los compañeros de los grupos, los que se están sumando con el proyecto que estamos sacando adelante, es de que puedan acudir a ese espacio, ya que digamos que el Comité del Paro, por no representar muchas cosas, por haber negociado y haberse alejado de las calles, haber traicionado los principios de unos jóvenes que estuvieron allí atentos a todo lo que pasa, son muy necesarios. Creo que la participación de los grupos de primeras líneas, de organizaciones, de movimientos sociales, culturales que estuvieron allí, es muy importante que asistan y que puedan estar allí y entender un poco de qué es de lo que está hablando el presidente de la CUT, ¿sí? De liderar un estallido que forma, de que está involucrando allí, hacia qué va esa amenaza, o si realmente quieren simplemente crear, digamos, digamos, el estallido social para manipular que el gobierno, que al punto que ellos quieran llegar, pues les abran esa puerta. Pero me parece que esto le compete a todos. A título personal, me parece que sí, sería lo más rápido posible que se plantee. Y estoy seguro que las personas que están en estos grupos van a querer estar en ese espacio para conocer un poco todo esto, toda esta realidad de la cual se están tejiendo por fuera del conocimiento, digamos, lo social y que prácticamente a futuro pues va a involucrar a todos. Mira, Por otra sí, parte, en los temas de la tecnología y todo eso, yo creo que esto se requiere mucha pedagogía. Se requiere de organizaciones que quieran dictar esa pedagogía, ese conocimiento. Eh, Eso tendría que ser una propuesta que vaya de la mano de un gobierno que realmente le quiera brindar esa oportunidad generalizada a la población, hablando desde Colombia, digamos, de que puedan acceder a conocer de todos estos mecanismos electrónicos. Hay muchas personas que no saben cómo funciona un computador, que no saben las funciones de un celular más que contestar y utilizar un WhatsApp, ¿cierto? Entonces, que tengan todo el acceso a eso y que sea, digan, bueno, gratuito no hay nada porque eso se lo cobran a los entes privados y todo esto, pero de acuerdo a las comunidades más vulnerables que tengan el acceso gratis a todo esto y una capacitación para poder manejar todo el tema de la inteligencia artificial. De lo contrario, lo único que vamos a hacer, digamos, es como ignorar un poco y no querer entrar como en ese conflicto, porque como no se conoce el tema, como no hay una pedagogía, no hay una forma de entrar a indagar de qué es lo que está pasando. Eso es lo mismo que pasa cuando hablamos de energía renovable, cuando hablamos del tema de los fósiles y todo eso. Pues la gente lo ve en las noticias y lo ve en las redes sociales y lo asume como lo que escucha. Entonces hablan de energía renovable. ¿Qué entiendes por eso? No, pues que vamos a dejar de contaminar el planeta. Pero ¿cómo es que funciona? ¿Sí? Que vamos a cuidar el planeta, entonces ya le meten el tema del reciclaje, bueno, un poco de temas con los cuales la gente se mama y pierde el interés de esto, y por eso es que no se sabe el tema de las reservas. ¿Sí? O sea, son muy pocas personas que tocan ese tema, y ahorita con el tema de la política peor. Tenemos un conflicto entre la izquierda y la derecha de quién es el mejor gobierno, fuera Petro y Uribe Pará, solo todo lo que hay. Entonces eso es un distractor para que la gente conozca en qué grados está la situación de, digamos, del país, del planeta, de los recursos, del Fondo Económico Internacional, en qué están las deudas, cómo está eso, eso no se habla. Quienes están entrando en el tema político, candidaturas y todo eso, pues lo que les interesa es estar hablando mal, digamos, del gobierno actual o de los que ya estuvieron para poder negar ese contenido, que esto lo lleve pues a vincularse a la. Pero no hay una organización que hable esa pedagogía y ese conocimiento de todo esto. Entonces es empezar, de pronto un punto de acción es empezar por ver qué organizaciones, como esa organización mexicana con la que hablamos alguna vez, que querían dar, digamos,
información, ¿cierto? Y que eso pueda ser transmitido y pueda ser llevado a cada uno, digamos, de los lugares colombianos donde tengan acceso al Internet y capacitar e informar a las personas. Del resto siempre van a estar y vamos a estar en la ignorancia porque no conocemos esos manejos. Pero Sebastián, mira aquí el punto de que, o sea, la pedagogía hay que tratarla de hacer y llegar a una cobertura universal es casi utópico. O sea, no va a ser tan sencillo porque incluso hay muchos asuntos que hay que tener un contexto previo para llegar al otro punto. Pero a lo que quiero llevar aquí es la gravedad del delito de estafa y prevaricato de quienes sí tienen el poder de entender qué puede pasar. ¿Cierto? Que en este caso jueces, magistrados fiscales, que el asunto en este caso ni siquiera es tanto que uno entienda cómo funciona la inteligencia artificial, es simplemente dimensionar el problema de las finanzas públicas y prever escenarios frente a lo que se debe hacer y plantear, preparémonos para lo que se viene y evitemos el despilfarro. Entonces, aquí incluso es que se vuelve un punto tan simple que en teoría no debería ser necesario que mucha gente entienda qué es lo que se pretende hacer, sino que cuando se ponga la denuncia, la demanda, la tutela, la acción popular de cumplimiento, se llegue a la discusión puntual de que eso tiene sentido o que se pruebe lo contrario, que será esta transmisión, no sé qué pasó, que se Ay, dijo, ay, dice que se finalizó la transmisión. sí, la saqué del canal. Ok. Pero a lo que hoy es que eso es importante hacerlo, pero el punto es que el hecho que haya una inacción, cuando se le plantea, mire, se está violando este derecho humano, este constitucional, y está cometiendo estos delitos, insisten y persisten en lo mismo y no hacen nada, es muy complicado llegar al punto que hasta esto requiere recursos y algo que agrava el problema es la censura, porque pues si nos censuran, ese es el problema que no hace Cancillería, pues mire, nos bloquean las redes, los medios, y el asunto es, por ejemplo, un medio, que es el punto de llegar a estafa. Mire, si yo le comparto a usted esta noticia, un medio de comunicación para que hagamos pedagogía sobre esto, y el medio se queda callado, eso es estafa porque está induciendo, manteniendo en error. Mire, esto es importante sacar las personas del error. O si cuentan una noticia que es errónea, y que no se corrija, pues siguen estafando. Entonces el punto es que el problema es que el delito de estafa, por eso llegué a un punto de decir que es estafalombia. O sea, estamos viviendo en medio de un montón de estafadores. O sea, el mundo es una estafa como tal y como está diseñado. El asunto es que no se juzga. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es cómo podemos ir armando un pequeño grupo crítico, por lo menos para empezar, y estallar como, pues por dar un ejemplo, o sea, que se proteste y que ya se tengan las acciones penales, legales, las tutelas, denuncias en la corte, porque si no se tiene la estructura legal, penal y jurídica, pues no, en teoría no hay nada que pelear. Entonces, por ejemplo, en ese caso, eso es algo que me parece eh, grave e importante. Incluso por dar un ejemplo, algo que están diciendo que la consulta popular podría provocar la pérdida de 451.000 empleos. Hay un asunto con esas preguntas, por dar un ejemplo, que si las personas trabajamos menos, yo creería que hasta se paga menos impuestos. Y eso es un análisis que hay que ver esa hipótesis. Entonces va a entrar menos recaudo al Estado, ¿cierto? Y eso es un punto también que afectaría, porque si uno dice, ¿usted quiere trabajar menos? Pues sí. Ahora, el asunto es, por ejemplo, en esto lo que planteaba, listo, en algunos casos se podría generar una compensación basada en indicadores de desempeño, en cumplimiento, en utilidades, en ingresos, miles de cosas que pues se puede considerar otra opción. Y no se evalúa. ¿Sí me entiendes? O sea, el punto es que eh, hace 4 años que inició un estallido y ahora que han pasado 4 años desde entonces, yo no sé hasta qué punto se prevea que la situación está más compleja y yo diría que en 4 años va a estar peor, sea quien esté. O sea, para mí va a ser mucho peor y es por esta escasez de recursos, porque pues al final todo sale del planeta y si el planeta no renueva los recursos que se agotan, por ejemplo, para poder construir esta máquina se necesitan tierras raras. Y ahorita los norteamericanos están buscando reciclarlas de los discos duros y otros elementos porque China dejó de exportarlas. O por ejemplo lo que está pasando en México, la presidenta decidió dejar de enviarle petróleo a Texas y a Miami y hay una escasez de gasolina porque planteó que era mejor usar el petróleo para consumo interno. Entonces, un ejemplo que en Estados Unidos tiene problemas y esto es un caos que se está empezando a fraguar y eso hace 4 años no pasaba. ¿Sí me entiendes? O sea, es un punto que
que no solamente por Colombia, es por las condiciones globales, o en el caso de España, por ejemplo, el petróleo tiene más de 6.000 usos y España no tiene petróleo. Y pensar sin petróleo es un montón de cosas que las personas ni mencionan. Por ejemplo, esta gorra, esto es poliéster, la que tenés, la camiseta, esas cortinas que tenés ahí atrás de donde estás, todo un montón de vainas. Esas persianas. Eso creo que tiene petróleo eso ahí, pero bueno, lo que voy es que el mundo como se concibe a futuro posiblemente, y espero estar equivocado, o sea, lo que yo identifico no es algo que yo desee que pase, y espero estar equivocado, pero el asunto es que no se hace nada, o sea, lo que se hace es silenciar, ¿sí me entiendes? O sea, ese es el punto que pues hermano, no sé, por lo menos, esto que planteas con el presidente de la CUT, yo sí invitaría incluso a que abramos la discusión con más gremios y planteando el asunto incluso con empresarios, comerciantes y ACOPI que agremia a los industriales populares, que es como la sigla de ellos, usa esa palabra popular. Y yo sí, sí, Interesante para ustedes. Creo que dentro de lo que un paro, no, no, yo no estoy queriendo nada, estoy diciendo que eso es algo que, no, incluso no es que quiera, ya, 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 sí, que la de la mujer, sí. vamos a, eso, creo que esa reunión es importante, pues, tres, tocar es el tema de que podamos hacer una solicitud de diálogo con la presidenta de la CUT, pero yo creo que voy a llamar sí, con todo nacional para con esta persona. Lo queremos. ¿Por qué razón? Yo sé que esto lo que nos va a dar pie es para que podamos organizar cómo vamos a mover el tema de las denuncias prevaricatas y todo eso, ni siquiera sumar a esto, ¿cierto? Pero desde ahí es como se tiene que haber una mecha que encienda y algo que todos los muchachos le llevan la mano es algo muy humano, porque hay Ya. muchas cosas ahí que no quieren, dejaron a todo tirado, vámonos cada lugar, no, con ellos. A mí, Sebastián, algo que me gustaría proponerte, por ejemplo, pues yo tengo el contacto de ellos y de varias personas de la CUT, que hay unas que sí me están hablando, por ejemplo, Winston Petro, con él tuvimos una reunión. Algo que me parece clave también es con el presidente de las juntas, que incluso ellos ya están apoyando reformar la Constitución y una conversación que me parece clave es con los que aspiran a presidir, Fajardo, Vicky Dávila, Bolívar, Daniel Quintero, Simón Botero, Oviedo, Mauricio Cárdenas, los que conozco, que de varios tengo el número, es, digamos, frente a este momento, qué posición hay y pues yo lo diría también incluso conmemorando lo que pasó hace 4 años, que pues por ejemplo en el caso de que el 28 de abril se inició un paro, pues también digamos que en este caso desde la autoridad que ustedes tienen, yo diría que puede ser una buena alternativa para poner en la mesa porque pues por dar un ejemplo, cuando yo te hice la pregunta de cuánto duró el paro, porque yo envié esa propuesta en la campaña Fajardo el 17 de junio, y si el paro duró 3 meses, eso implica que la propuesta la envié en medio del paro, ¿cierto? Y no ha pasado nada, y el presidente dijo que le iba a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, y no ha pasado nada. Incluso Susana Muhammad, que también aspira a presidir, me aceptó en LinkedIn, iba a ser la directora del DNP, ya no sé por qué no, pero bueno, el caso tampoco ha pasado nada y no se ha hecho nada. Lo que quiero decir es que, o sea, en este momento debería, y yo la verdad siento que en este momento debería haber más malestar del que hubo hace 4 años. Y algo que pues a mí me parece que el resultado final va a ser, que yo incluso hasta estaba hablando con un amigo esta semana, yo me postulo a ser el candidato del voto en blanco, o sea, que a mí me dejen hablar como en los debates, así como atienden a todos, porque yo lo que sí estoy proponiendo es que cambiemos la constitución. Un presidente tiene mucho poder, elige una terna de fiscal, una terna de defensor del pueblo, no sé qué más cosas elige, los ministros, el régimen judicial, que en este caso las juntas lo plantean, y los únicos dos candidatos presidenciales
que proponen reformar la Constitución he escuchado de Santiago Botero y Daniel Quintero, que incluso cuando pasó de Daniel Quintero el prevaricato por acción, puse la denuncia para que también le metieran prevaricato por omisión y estafa y también a Federico. ¿Sí me entiendes? Porque eso es un asunto que pues, en este caso, pues yo personalmente, si pudiese hablar, me pondría a intervenir en lo que se está haciendo. O sea, son vainas que pues me silencian y no es porque yo me quiera lanzar a nada, sino porque para mí hay que cambiar la constitución y pues por eso hay que votar en blanco. Y mucha gente, no, que es que un voto en blanco es un voto a la derecha y demás. Pero yo sí creo que es un buen momento para todos los que balbucean, que eso al final en teoría es estafa, que quieren ser congresistas, que ya falta menos de un año para esa elección, o los que quieren presidir en esta coyuntura con lo de la consulta popular que proponen. Y esto otro punto clave con la consulta, eh, algo que yo vengo proponiendo, por ejemplo, lo del simulador de recursos sociales, estatales y no renovables, son cuatro pasos. Uno que se propone es primero organizar. Hay una frase que no me acuerdo el autor, dice, cuando se organiza la información surgen las ideas. Todos los datos, toda la información es necesario organizarla. Incluso algo que se ha propuesto, por ejemplo, el Twitter de las leyes. Que ahora en esa consulta, consulta nos va a tocar gastar como entre 300.000 y 1 billón de pesos, millones y 1 billón, de poder cómo se construye un proyecto legislativo, o sea, por ejemplo, en esta conversación, luego sumar más y que luego se vayan votando artículos, los archivados, que se cambie, que todo esté sistematizado. Por ejemplo, la reforma laboral, hay un problema de representatividad, fue una decisión al final casi de 15 o 16 personas y somos 53 billones, de millones de personas. Entonces, eso lo decidieron casi 13, 14 personas y no representa. Entonces, por ejemplo, pensando en una nueva constitución, elegir y cambiar la defensoría, elegir defensor de los niños, defensor de desempleados, defensor de emprendedores, de empresarios, de inventores científicos, que podamos elegir de acuerdo a nuestro grupo poblacional nuestros defensores y esos defensores tengan capacidad legislativa. Es decir, si vamos a hablar de una reforma laboral, yo no sé de esos 14 15 esa gente que sabe de asuntos laborales. Yo creo que no tiene ni puta idea de esas vainas. Y algo que, por ejemplo, en el caso de lo que yo hice en medio del estallido, fue por lo menos al principio contextualizar el problema del desempleo desde el punto de vista macroeconómico, o sea, dar un contexto y una forma de organizar con los parámetros, y esa vaina no se ha evaluado. O sea, digamos que paso número uno, como decía Einstein, cuando si tuviera una hora para resolver un problema, me tardaría 55 planteándolo y 5 resolviéndolo. Por lo menos ahí se hizo eso, y eso se han ido validando y revalidando, pero a lo que quiero llegar con esto es frente a esto, o sea, incluso creo que no va a pasar nada, o sea, honestamente yo estoy casi seguro que no va a pasar un carajo, ¿sí me entendés? Pero por lo menos queda el presente histórico, cuando pasa un año, Bueno, uno refresca eso. ¿Qué propondrías vos frente a eso? pues a ver, yo creo que acá, teniendo en cuenta pues de todos los que van a presidir, yo creo que tenemos que generar una propuesta digamos, de la conmemoración del tema del 28 y tocarla con todos estos precandidatos, digámoslo así. Esas posibilidades que nos como eso lo haríamos en contacto para No te que escuché lo último, ¿qué? ¿Lo haríamos qué? eso lo abriríamos en contacto. O sea, en esto está, ahí lo tienes, para que podamos plantearlo y podamos avanzar un poco más y tener una propuesta y entrar a hablar con ellos. Con Daniel Quintero, ¿verdad? Pero hay varios vacíos grandes. Yo creo que esto, con este, más que diálogo, yo creo que van a haber unas confrontaciones por muchas manipulaciones con los mismos jóvenes en el tema de educación. Y pues ahí no podría haber un diálogo. Que se vienen son puestos fuertes con Daniel. Y bueno, ya es que planteemos unas propuestas para las personas que van a presidir. Pero Para Sebastián, mira que acá hay un punto importante frente a esto, y esto ahorita no va a pasar nada, pero ahorita pensando, profundizando el delito de estafa, te doy un ejemplo, Daniel Quintero y todos los que dicen, voy a hacer una asamblea constituyente si soy presidente. Entonces, mi pregunta es, si tanto te importa el país, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Sebastián? Voy a esperar a ver si aparece luego y se graba otra sesión. Por el momento corto aquí para publicar esta parte del diálogo. Son las 16:38 y 17:39 en Colombia.
y un 26 de abril del 2025.